Una vez que ya tengo realizada lo que es la consulta, bueno, entonces ahora, si me gustaría poder conservar la información para poder hacer un análisis posterior de esta, voy a utilizar entonces lo que son estas alternativas, las que se encuentran precisamente con este botón que voy señalando. Este me va a permitir esta información que yo obtuve, poder mandarla a un archivo, ¿sí? Que pueda yo todavía manipularlo dentro de lo que es una hoja de cálculo. Veamos qué es lo que hace y qué tipo de formato de archivo es el que me está exportando. Al momento de tener ya la información, le doy un clic precisamente en el disquete, que tiene una cuadrícula atrás, y me dice que precisamente va a exportar todos los registros a un archivo externo. ¿Qué nombre quiero darle al archivo? Ese es personalizable. ¿Qué tipo de extensión tiene? Precisamente lo que es un formato de líneas con el cual puedo yo guardarlo en cualquier hoja de cálculo. El formato CSV. Muy bien, una vez que yo lo guardo, bueno, pues entonces ya tengo ya información con la cual puedo manipular y trabajar de manera independiente. Pero ¿qué pasa si yo estuve trabajando una base de datos, la cual ya se encontraba con información, ¿sí? Y que actualmente se estaba trabajando con lo que venía siendo, por ejemplo, Excel. Bueno, pues entonces selecciono la opción que es importar. Para poder trabajar en esta, es la siguiente que se encuentra a un lado del disquito. Con esta entonces, yo puedo agarrar y puedo traer información de algún archivo de Excel, como en su momento, por ejemplo, sucedió con el de la biblioteca, o bueno, alias CITE. Toda la información la tenían en un archivo de Excel y lo único que necesitaban era poder exportar toda la información hacia lo que es la base de datos en MySQL. Listo, con este me va a pedir lo que es el archivo. Una vez que me pide lo que es el archivo, en este caso, por ejemplo, le digo que empleado, le digo siguiente, y aquí ya lo que me dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres trabajarlo sobre una de las tablas que ya existe y que también tienes con el nombre de departamento? ¿O quieres trabajar una nueva en la tabla que se llama empresa y qué nombre quieres darle? Bueno, pues en esta ocasión, como dije, se va a llamar departamento y quiero llamarle, por ejemplo, empleado 2. Listo. La opción que se encuentra abajo que dice Drop Table If Exists, bueno, nos dice que en caso de que se ya exista, pues entonces lo que haría es poder borrarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para actualizar directamente y así no duplicar lo que viene siendo información. En esta ocasión lo que estoy haciendo es, a pesar de que es la misma información, lo que voy a pedirles es que lo cree en una nueva. Lo que nos va a mostrar ahora son los campos que encontró directamente en ese archivo de Excel. Acuérdate que ese archivo de Excel también debe tener el formato CSV. De esa manera es como entonces podrás exportar, importar lo que viene siendo toda la información que se encuentra contenida. ¿Qué es lo que hace? Reconoce todos los encabezados y a cada uno de ellos trata de asignarle lo que es un tipo de dato, un tipo de campo, para precisamente registrarlo dentro de lo que es tu base de datos. Si está correcto, entonces dale Next. Caso contrario, entonces podrás visualizar los diferentes tipos de datos que hay y estar de acuerdo o no con la información que te está mostrando. En esta ocasión no le voy a mover, le voy a dar Next. Aquí ya entonces me dice que está preparando dos cosas. Uno, va a prepararse para poder importar la información y dos, ya una vez importado la información en el archivo. Comienza el proceso. Listo, ya finalizó. Y ahora lo que voy a hacer es darle a actualizar lo que es, por ejemplo, a este esquema. Y aquí ya puedo ver que tengo la tabla llamada empleados, la cual ya contiene un conjunto precisamente de lo que es registros con los cuales ya podré yo guardar información en ella. Pero bueno, esto simplemente fue un ejemplo de cómo puedo llegar e importar una base de datos que yo ya tuviera directamente sobre lo que es una hoja de cálculo que se trabajó en el formato o en el tipo de dato CSV. Como ya no voy a trabajar lo que es esa tabla, solamente quise trabajarla como ejemplo, la voy a borrar utilizando el comando trap. En esta ocasión, ¿qué es necesario? ¿Indicar que se trata de una tabla o solamente puedo poner lo que es el nombre del objeto que voy a borrar? Nadia, ¿qué procede en estos momentos?
Sobre Quiero que van a borrar la llenar, tabla que se llama empleado ajá, 2. que, ¿qué se tiene que hacer, perdón? Borrar la tabla empleado 2. Drop table empleado 2. Ok, sí manejo entonces la expresión table. Sí. Bien. Una de las ventajas que tiene lo que es tu gestor es que cuando ya escribiste bien la sentencia, se agrega automáticamente el punto azul que tiene del lado izquierdo. Eso significa que vas por buen camino. Entonces, como ya tengo dos instrucciones, en esta ocasión lo que sí voy a hacer es seleccionar la instrucción que voy a trabajar, nunca olvidando que debo agregar un punto y coma. Puedo darle control enter o puedo presionar lo que es este rayo. Listo, ya se actualizó mi esquema. ¿Qué crees? Y ahora sí, nada más me quedan las tablas que necesito o que he estado trabajando. Muy bien. En esos momentos, por ejemplo, me gustaría poder conocer, ya cuando tú conoces la estructura de lo que viene siendo tu tabla, sabemos que en la base de datos existe un número identificador de empleados y también, sí, existe, por ejemplo, lo que es el sexo de cada una, lo que es el género de cada uno de los empleados, sabiendo que tenemos lo que es masculino y femenino. Para nosotros, ¿cómo le podemos hacer para poder, sí, conocer el listado de todas las mujeres que existen dentro de la empresa? Ricardo, ¿cuál sería la sentencia que debo yo ejecutar para conocer a todas las mujeres que están en esa tabla llamada empleado? Hola, Ricardo. Bien, creo que lo perdimos. No, llevaba rato hablando y no me había dado cuenta que estaba en mute. Lo siento. Ok. A ver, es el select from empleados, ¿no? Para empezar. Ujú. Después sería el where. Ok. En este caso, select. Quiero conocer entonces a todas las mujeres. Pero recuerda, después del select, ¿qué es lo que nosotros necesitamos indicar? Sería el asterisco, ¿no? De todas. Ok, Todo. para todos los campos. A menos que te diga yo qué campos, entonces sí. Y Okay. from, en este Empleado. caso, empleado. Muy bien. Ahora, necesito conocer a todas las que son mujeres. Para Sería esto, voy a agarrar y voy a abrir aquí al menos lo que es el esquema para poder visualizar todos los campos que tenemos en esa tabla. ¿Cuál es el campo, o al menos lo que sigue en la instrucción, para poder visualizar a todos los que son de género femenino? En este caso, los marcamos M masculino, F femenino. ok, sería where, pero hay que poner el nombre del campo, ¿no? En este caso. No Ujú. sé cómo se llame. ¿Se llama así como tal sexo o cómo se llama? Ok, en este caso, por ejemplo, tenemos NDI, que es el número de Ah, identificador del empleado, nombre de empleado. ya. Es sexm. Ok, pero ¿qué Sería le tenemos que agregar ahí? el where, profe. Ok, gracias. Where sexm igual. Ok, Y entre una comilla, ajá, F. listo. Y de ahí el punto y coma. Muy bien. Nuevamente, lo que viene siendo la instrucción también se valida como correcta cuando aparece también lo que es esto. ¿Sí? Al menos sobre los comandos que estás simplificando y la sintaxis está trabajándose de manera, ¿sí?, ideal. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que ya tenemos es que efectivamente podemos ver todos los campos, ¿sí? Y ya podemos visualizar lo que es la información de todas las mujeres que están registradas en la base de datos. Si yo quisiera que solamente aparezca lo que es el ID, el nombre, junto con lo que es el salario y la comisión, ¿qué es lo que yo debería de agregar? ¿O qué es lo que yo debería de cambiar? En select, en lugar de poner todos, sería nada más el nombre de los campos que queremos. Ok. Por ejemplo, en esta ocasión, necesito lo que es el NDI del empleado, ¿sí?, el nombre del empleado, punto el sexo, pues al final ya sé que van a ser todos los que son femeninos. Me voy con el salario, la
comisión. Y por último voy a agregar lo que es el cargo. Listo. Indicamos de qué tabla es donde proviene toda la información. Y por último, la condición que estábamos manejando hace rato. Ujú. De este modo, entonces, ya voy simplificando toda la información que voy teniendo. Se dan cuenta que cuando, por ejemplo, no complementas lo que viene siendo la instrucción, ¿sí? En ocasiones, lo que es la sentencia no la marca como completa. Ahorita ya la tenemos completa. Seleccionamos y le damos Control Enter para poder simplificar. Bien. En lo que ejecuto, por ejemplo, ya lo que viene siendo esta consulta, nosotros lo que podemos visualizar es que dice que ahorita aquí, uno de los campos no está siendo, sí, especificado de manera correcta. Muy bien, vemos NDIEMP, NOMEMP, SALEMP, comisión. Ok, aquí yo me llevé una letra, no he comido, entonces por eso es que ya me está reclamando. Y me falta una letra. Listo. Ahora sí, se está ejecutando de manera correcta y ya tengo el resultado. Acuérdense, todo esto es lo que también nosotros podemos visualizar dentro de lo que viene siendo una aplicación. Bien, aquí por ejemplo, una de las cosas que vamos a llegar a practicar, ¿sí? La próxima semana, es que vamos a interactuar con una aplicación en donde vamos a hacer precisamente la conexión hacia una base de datos y vamos a trabajar precisamente cómo se va a mostrar la información dentro de esta, pero sin dejar de trabajar lo que es las consultas SQL. Muy bien. Nadia, tengo un pequeño problema. Los encabezados de mi consulta aparecen con los nombres de los campos. ¿Qué tengo que agregar para que pueda visualizarse de manera diferente? Ponerle el as, espacio as. Ujú. Y de ahí el nombre con el Ajá, cual el quiero que nombre se que... visualice. Bien. En este caso, le voy a poner ID. A lo que es el nombre de empleado, le voy a poner nombre. A este, salario. Comisión. Y el último, voy a poner. Podemos ejecutarlo. A uno de ellos le puse lo que es la acentuación. Veamos si es que no lo registra. En efecto, como es simplemente un sinónimo, no tenemos inconveniente. Y ahí están los encabezados. Ahora, resulta que tengo aquí ahora un inconveniente. Necesito solamente poder visualizar quiénes son las mujeres que su comisión es más alta que su salario. ¿Cómo le haría yo para poder visualizarlo? Uno, al menos la parte de arriba, continuaré trabajándola exactamente igual. Sin embargo, aquí necesito poder ver a las mujeres y solo aquellas en donde su comisión es mucho más alta que su salario. Saber si acaso alguna tiene gana comisiones todavía mayores que su salario base. ¿Cómo le podría yo hacer, chicos? ¿Se pueden anidar las condiciones en el web o no? Efectivamente. Por ejemplo, seguimos trabajando lo que es. Uno, necesitamos que se sigan mostrando todos aquellos empleados que son del sexo femenino. Y también necesito visualizar aquellos que tienen un salario, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Salario M, ¿sí? En donde el salario sea menor que ¿quién? Que la comisión. Entonces, de esta manera, ya estoy contemplando las dos cosas. La información que debe mostrarme al manejar el operador AND, recuerden que las dos deben cumplirse. Veamos entonces si es que hay información referente a mujeres que su comisión sea mucho más alta que su salario. Y listo, aquí está. Su salario, por ejemplo, es de 225,000 o aproximadamente. O no, es mucho más, perdón, de 2,250,000 y acá es 2,050,000 la comisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto nosotros podemos visualizar que hay mujeres las cuales ganan por comisión mucho más
que lo que es su salario. ¿Ok? Si vemos del lado contrario de todo esto, ¿quiénes son las que tienen, las que ganan más? Tienen un salario, sí, mucho más alto que sus comisiones. Bueno, pues lo único que hacemos es poder invertir el operador de comparación. En este momento, pues entonces le ponemos que es el de salario mayor que comisiones. Y le damos a actualizar. Ejecutar. Y listo. Aquí tenemos a todas. Entre donde podemos ver que los puestos que existen, ¿sí? Son variados. Y en el caso de las otras mujeres, las cuales su comisión es mayor que su salario, veamos cuáles son sus puestos. Vendedor, jefe de ventas y vendedor. Definitivamente todavía es justificable. ¿Se imagina que de repente apareciera que otro tipo de empleado tuviera comisiones más altas que lo que es su salario? Eso sería una anomalía, ¿sí o no? Por Sí. ejemplo, que una secretaria tuviera comisiones más altas que su salario, ¿lo representaríamos como una anomalía? Yo digo que sí. Pues no, ¿qué tal? Y vende mucho. Pero es una secretaria, ¿por qué tiene comisiones más altas? Ah, bueno, pues eso ya es cuestión del jefe. Mm, podría ser. Algo mal anda ahí. Algo, sí es cierto, Sí, quién algo sabe. turbio. Ok, bien. Ahora, por ejemplo, entre las consultas que nosotros llegamos a trabajar, existen algunas con las cuales también podemos continuar condicionando, ¿sí? El cómo trabaja todo esto. Supongamos, aparte de condicionar, también podemos ver un reflejo sobre cómo quedaría si una actualización de salario para todas las secretarias, en donde ahora solo queremos visualizar, ojo, solo visualizar cómo quedaría el salario de las secretarias con un 15% adicional. ¿Cómo se vería eso? Pues es que no sé cómo, si aceptará como tal el porcentaje, o sea, que uno le pusiera el salario más el 15%, o habría que hacer la típica de que primero multiplicas para sacar el porcentaje y después se lo sumas al salario. Bien, para esto, por ejemplo, entonces primero le decimos que queremos seleccionar, ¿sí? Ok, queremos seleccionar casi lo mismo de la vez pasada, casi. En donde, aquí, por ejemplo, solamente me interesa salario, en donde a salario, lo que voy a hacer es multiplicarlo, decía Ricardo, por 0.15. Y posteriormente le voy a sumar lo que es el salario nuevamente. Todo esto proviene de la empleado. Hasta aquí ahorita, veamos qué es lo que hace. ¿Funcionó? Este, no sé. Veamos entonces. Vamos a notar una diferencia entre todo esto. ¿Sale? Hasta ahorita no me marcó ningún error. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Quiere decir que sí ejecutó lo que viene siendo la consulta. Voy a tomar la misma, y esa es la parte práctica. ¿Por qué me gusta trabajar con comandos? Porque precisamente puedes verificar esta parte. Voy a mostrar solamente lo que son los salarios, con esta otra consulta que tengo abajo. Y veamos, José Giraldo ahorita me marcó que era 1.380.000. Veamos su salario tradicional. Su salario tradicional es de 1.200.000. Si a veamos, vamos a compartir lo que es pantalla. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Conste que él no es secretario, solamente estamos aplicándoselo a todos los empleados. Ya posteriormente le haremos la condición a lo que son los secretarios. Muy bien. Él gana, decíamos... Sí está bien. ¿Sí está bien? Sí, sí está bien, profe. Ok. Por punto 15 más millón. Listo. 1.380.000. Entonces, sí está bien. Perfecto. Sí. Vemos que nuestra condición sí funciona. Es decir, podemos realizar consultas en las que no estamos aplicando que la información actual se modifique a esto. No, solamente estamos probando
y verificando cómo se vería esta información. Ojo, si quisiéramos que esto se afectara directamente hacia lo que son los salarios de las secretarias, ¿sí? ¿Qué comando nos permite a nosotros poder modificar lo que es una tabla? Y esta fue pregunta de examen. Alter table. Cierto. ¿Sale? Muy bien. Aquí ahorita, por ejemplo, voy a quitar ya esta consulta que está aquí abajo. Y me hace falta todavía agregarle que where, en donde el sexo del empleado, más bien, no el sexo del empleado, en esta ocasión es el cargo del empleado, sea igual a, ¿cómo se llamaba? Secretaria. ¿Sale? Solo por anexarlo voy a poner cargo E. Solo por anexarlo, pero realmente no debería. ¿Por qué? Porque debería demostrarme la información tal cual. Vamos a agregarlo. Listo. Entonces, ¿cuántas personas tengo con el puesto de lo que es secretaria? Tengo a 3. A Diana, a Ana y a Carolina. ¿Ok? Y a estas, ¿cómo se vería su salario incrementado un 15%? Wow, pues definitivamente estaría bueno. Repito, este último campo que yo le puse aquí, se lo puedo suprimir. ¿Por qué? Porque ya de por sí lo que estoy haciendo es aquí, ¿sí?, filtrando la información hacia el puesto que se llama secretaria. Entonces, repito, esta sección de aquí, al menos, queda totalmente eliminada. Muy bien, veamos entonces. Vamos a ejecutarlo y que me muestre el resultado. Ok. ¿Cómo se ve? Ya tengo lo que es a estas personas. Recuerda que nosotros podíamos ver cada uno de los puestos, ¿sí? Mediante lo que venía haciendo esta consulta de aquí arriba. Verificamos todos nuevamente y vemos, aquí están todas las chicas que trabajan en la empresa y que son de sexo femenino. Aquí, por ejemplo, ¿cómo le haría yo para poder ordenar en esta consulta en base a lo que es el cargo? ¿Qué tengo que agregarle en esa consulta para que puedan ordenarse por cargo? Es la opción de order by, ¿no? Ajá, Y efectivamente. sería cuestión de poner el campo que es el cargo, ¿no? Order by, y en este caso, cargo E. Cuando no le agregamos algo más por default, ¿se acuerdan qué es lo que hace? ¿Lo ordena de qué manera? De manera ascendente. Muy bien. Si no, tendríamos que especificarlo. Ejecutamos nuevamente. Y listo. Por orden alfabético. Ahora sí. ¿Cuántas secretarias tenemos? ¿Ya vieron? Tenemos a 3 secretarias. Diana, Ana y Carolina. Justo las mismas secretarias que nosotros estamos conociendo bajo este consulta. Esta es una manera de poder corroborar al menos la información que estás trabajando. Si en algún momento tienes dudas, bueno, pues apóyate con una consulta que también te permita poder corroborarlo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Otro de los comandos de los cuales para nosotros nos ayuda muchísimo en las búsquedas y que es bastante bueno para nosotros, se llama el comando like. Like nos permite manejar un comodín con el cual podemos hacer búsquedas similares hacia alguna letra en particular. Es decir, cuando tú tienes un campo, un registro que dice buscar nombre y empiezas escribiendo lo que es letra por letra de ese nombre, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos ayuda es este comando, o al menos este auxiliar llamado like. Muy bien. Supongamos que de todos los empleados, quiero ir conociendo quiénes comienzan con la letra D. Los que tengan un nombre que inicie con la letra D. Para esto, entonces, voy a tomar select, ¿sí? Voy a conocer el NDI del empleado, ID, el nombre del empleado, de la tabla empleados, en donde
where, nombre de empleado, like, y aquí es donde viene precisamente lo que mencionábamos. Todos los que comiencen con la letra D. ¿Cómo le hago para que entonces reconozca todo el resto? Pues te tengo noticias. El uso del comodín, que se llama %. El % es un comodín que al final de cuentas me va a reemplazar todas las letras que vengan después de la letra D. Este funciona de las dos maneras. Tanto puede agarrar y puede funcionar antes o puede funcionar después. Es decir, también puedo buscar todos los nombres que terminen, por ejemplo, con Z o con alguna letra o número que yo necesite. Ejecutemos primero esta consulta. Y listo, solamente tengo 2 personas que comienzan con la letra D. ¿Ok? De esta manera, entonces, puedo ir simplificando lo que son las búsquedas. Ahora voy a hacer todo lo contrario. El comodín lo voy a dejar al principio y aquí le voy a poner que todos los nombres que terminen con Z. ¿Listos? ¿Sí se logra ver cómo funciona entonces lo que es el comando like? Sí, profe, todo bien. Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Profe, ninguna. Ok. Lo que voy a hacer entonces para poder trabajar, ya la actividad ya está creada dentro de lo que viene siendo la plataforma de la escuela. Lo que les voy a mandar es un conjunto de instrucciones, las cuales ustedes van a realizar y van a generar lo que viene siendo el archivo, ¿sí? El script, con el cual precisamente pudieron comprobar que esas instrucciones se realizaron sin ningún inconveniente. ¿Sale? Ok. Es decir, como ahorita, ¿sí? Ejecuta una consulta, ¿sí? Visualiza la información en donde se le aumenta un 15% al salario de todas las secretarias. Bueno, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que escribir entonces lo que es la instrucción, corroborarla y dejarla dentro de lo que viene siendo el script. Recuerda que tú puedes agarrar y puedes trabajar diferentes tipos, ¿sí? De sentencias, de consultas, sin ningún inconveniente en el mismo archivo. Ya esta parte, por ejemplo, Nadia, ya sé que lo trabajaste. Ricardo, creo que también lo trabajaste, en donde nada más le das un clic en el disco y ya te permite poder guardarlo en el formato de script, que es .sql. Y ese es el archivo que ustedes me van a compartir dentro